Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en esta mañana y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sean derramadas sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos muestra en Mateo 21, verso 12, el momento en el cual Jesús entró al templo del Padre, el templo de Dios, y reprendió a los que vendían, comían y bebían. Jesús dijo unas palabras a estos hombres. Jesús dijo a estos hombres que su casa, la casa de su Padre, era casa de oración. Y casa de oración sería llamada. Cuando escudriñamos esta historia, podemos ver que era un desorden que había en la casa del Señor. Dios, desde el principio, nos muestra y nos revela a través de su palabra quién es Él. Dios es espíritu. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, cuando Dios separa a algún ser humano y le entrega un ministerio, Dios le da unas instrucciones. Estas instrucciones son espirituales. Para el hombre trabajar para Dios, necesita obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que Él entró, nos dice la palabra. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han vuelto cueva de ladrones. ¿En qué momento sucede esto que nos muestra la palabra del Señor? ¿En qué momento el hombre tiene este comportamiento en la casa de Dios? Casa que no le pertenece al hombre. ¿En qué momento sucede este desorden que nos muestra la palabra? Es en el momento que el hombre cree y piensa que esta casa le pertenece. Este es el espíritu de Satanás. El plan que Dios tuvo desde el principio con el pueblo de Israel y con cada una de las personas que Él llamó y les entregó un ministerio, es el mismo plan que Dios tiene con el hombre que llama y le entrega un ministerio. Este plan es espiritual, no es humano. Dios no es hombre. Él es espíritu. Nadie puede trabajar en la obra del Señor. Nadie puede dirigir a un pueblo como Dios llama a que se dirija si éste no se somete a la obediencia de la palabra del Señor. ¿Qué sucede y qué pasa cuando el hombre no obedece el mandato de la ley? El espíritu de Satanás entra en los cuerpos de desobediencia. ¿Qué sucede cuando el ser humano toma decisiones propias en un lugar que no le pertenece, con un ministerio que no le pertenece? Todo lo que Dios le entrega al hombre es temporal. Dios espera lo mejor del hombre.
lo mejor de aquel ser humano que Él le entrega a un ministerio. ¿Qué sucede cuando el hombre no obedece, cuando el hombre hace lo contrario de lo que Dios le dice que haga? Cuando le habla a través de su palabra. Este ser humano no tan solo contamina su espíritu y su vida, sino que contamina aquel remanente que Dios le puso enfrente para que doctrinase. Cuando Dios llama a un ser humano y le entrega un ministerio, Él le da todo lo que éste necesita para que este ser humano trabaje en su obra y en su altar. Cuando Dios llama a algún ser humano, Dios le llama con su familia. Esto Dios lo va formando. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios llama a algún ser humano a trabajar en su obra, bajo una ordenanza, Dios va ubicando a este ser humano con su familia. El plan de Dios es espiritual, no es humano. Nadie puede poner al pueblo del Señor a hacer nada en la casa del Señor que Dios no haya dicho a través de su palabra. El orden de la palabra del Señor, todo lo que Dios quiere que el hombre haga, todo lo que Dios le entrega al hombre para que trabaje en su obra, todo esto es espiritual. Nadie puede en la obra del Señor ni manipular esta casa, ni enviar al pueblo, ni decir lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. ¿Por qué? Porque ya hay una ordenanza. Dios dice que Él mismo los constituyó. Pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles. Dios dice que la cabeza de todo hombre es Dios. Y la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza de Cristo es Dios. Según el orden espiritual de la palabra, aquel que Dios llama a trabajar en su obra, bajo una obediencia que Dios le exige, tiene que trabajar para el Señor sí o sí, le guste o no. En el momento que el ser humano deja de hacer lo que Dios dice, Satanás viene y se sienta y comienza a tomar decisiones en la obra del Señor. La casa de Dios es casa de oración. Esta casa no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Inmediatamente el ser humano desobedece al Señor y comienza a caminar como hombre en la casa del Señor, Él se va. Y Él va buscando hombres que obedezcan su palabra. Este ministerio de desobediencia viene a manipularlo Satanás. ¿De qué manera podemos ver y podemos entender que Satanás está manipulando algún ministerio?
es porque no se obedece. No hay obediencia en este. No se obedecen las cosas santas del Señor. No se enseña a diferenciar lo santo de lo inmundo. Esto es lo que le reclama Dios al hombre.